Complicado, ¿no? Bueno, es un tiempo que dedicarse, mejor con becas, o en realidad la única manera de, no es la única obviamente, pero es un tiempo dedicado, muy largo. Sí, uno quiere hacer otras cosas, ¿no? Ya, es complicado, sí. Pero bueno, es bonito también. Si tenéis esta pulsión, hay que seguirla. Bé, si us sembla, comencem. Benvinguts i benvingudes al Col·legi d'Arquitectes de Girona. Moltes gràcies. Continuem amb aquest cicle de conferències de presentació de tesis doctorals. Vam presentar-ne fa unes setmanes a Figueres amb Félix Breton, amb Arquitectura Resilient. Avui ens presenta la Caterina Estàcia amb el Tratas de Dinámicas y Territorialidades del curso de Río Ter, i la setmana que ve ens presentarà en Carlos Gonzalo Aulot l'arquitectura de les centrals nuclears espanyoles. És un cicle que portem ja 8 anys que mirava fent-ho, i havíem fet una mica d'aturada a la pandèmia, però es va continuar fent de manera telemàtica, i aquest any el tornarem a fer perquè l'any passat encara es feia de manera telemàtica i aquest any es fa de manera presencial. Moltes gràcies, Caterina, per venir aquí. Caterina és doctora arquitecta, màster de postgrau en el projecte urbà a la gran escala del Departament de Projectes Arquitectònics de la Universitat Politècnica de Catalunya, doctora en urbanisme, menció internacional, Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori de l'UPC, amb tesi doctoral segon premi acadèmic otorgat pel Centre Italià de Requalificació Fluvial, investigadora postdoctoral, projecte de recerca a través dels paisatges fluvials la ciutat de l'estuari del Tajo, al Centre d'Investigació, Arquitectura, Urbanisme i Disseny de la Facultat de Lisboa, és professora del curs de doctorat en Urbanisme a Lisboa i actualment membre del grup de recerca d'Urbin Lab, Urbanisme, Territori i Dinàmics. Ha realitzat activitats de recerca a la Universitat de UPC, a Madrid, a Vietnam, a Torino, a Venècia, i ha col·laborat en projectes europeus i ponent convidada en diversos cursos de postgrau i esdeveniments internacionals. Moltes gràcies, Caterina, i quan vulguis. Gracias, Francesc, y gracias a todos por estar aquí esta noche. Francesc ha dicho todo, pero quizás si me describo a través de este mapa tan bonito que muestra las cuencas hidrográficas de la península ibérica. La península ibérica mostrada solo a través de sus aguas, y aquí veis en rojo lo que veremos en esta presentación, un trabajo, una narración del río Ter, del Bajo Ter, desde el punto de vista de la arquitectura y de la urbanística, y en azul veis el río Tajo y en la parte final su estuario. Mi trabajo postdoc, que está cumpliendo 6 años ahora, se centra actualmente en el sistema hidrográfico del estuario del río Tajo y su relación con la área metropolitana de Lisboa, los dos lados. He organizado esta presentación en 3 partes. Una primera parte trata del tema ciudad y río. Veremos temas, objetivos y herramientas también que se han utilizado a lo largo de la investigación, y veremos también muchos dibujos. Los dibujos han sido mi manera de familiarizar con un río y un territorio fluvial que no era familiar para mí. Yo soy italiana, mi formación es de arquitecto, pero soy italiana. Y también el dibujo ha sido, además de una herramienta de trabajo y de investigación y de profundizar y familiarizar con el territorio, también ha sido el vehículo del proyecto. Somos arquitectos y sabemos la importancia y la fuerza que tienen para nosotros los dibujos. En una segunda parte veremos el Bajo Ter a través de 3 historias, que son las historias de construcción del lugar representada por 3 canales artificiales, que luego veremos
más en detalle. Algunas conclusiones que tienen como conclusión de las conclusiones que la red de las aguas que atraviesan y que están visibles y invisibles son de nuevo recurso. De nuevo recurso también y sobre todo para el proyecto de la ciudad. Porque sabemos que con el cambio socioeconómico se ha perdido una relación directa con el agua. Quizás sea interesante para los estudiantes que están aquí ahora saber por qué o cómo, cuál es la vía que me ha llevado a estudiar el TER y luego en detalle el Bajo TER. Yo tenía una inquietud, los doctorados quizás nacen para inquietudes también. Yo tenía una gran inquietud y una gran curiosidad hacia la iconografía urbana y la imagen de la ciudad. Aquí veis el puente y el castillo de Sant'Angelo en Roma. Una consideración que se puede hacer de estos conjuntos de dibujos, fotografías, vedutismo y esbozos es que están tomados todos del mismo lugar. Una reflexión que se puede hacer en la relación ciudad y río, podemos decir que la pausa que Río crea en el construido es también un gran recurso para la construcción de la imagen de la ciudad. Dos caras de la ciudad que se miran, pero también una imagen, su imagen general. También hice una investigación en Hanoi, estas son investigaciones predoctorales. En Hanoi, en la capital de Vietnam, también era el agua lo que llamaba mi atención. Para un proyecto de regeneración del denso habitado de la capital, pensé recurrir en los pocos espacios de agua que existían todavía en la ciudad. En Asia y en esta Asia, tierra y agua, la relación tierra y agua es exactamente opuesta a las que vivimos aquí en Europa. Hay más agua que tierra, por lo tanto se invade el territorio del agua. Pero esto podía ser motivo de una regeneración a raíz de los pequeños lagos que quedaban. Luego empezó el percurso, digamos, más real real de la tesis. Empecé estudiando las cuencas internas de Cataluña, las cuencas que se desarrollan por completo dentro de los límites de Cataluña. Y entonces mi interés pasó de la ciudad compacta, densa y construida de las capitales fluviales o de las capitales densamente construidas en Asia hacia los territorios de los ríos, ¿no? Analizar las cuencas. Pasé a la parte más, digamos, podemos decir, más ambientales o más naturales, sin que natural signifique en ningún momento bien y ciudad y construido signifiquen mal. El gran paso de la tesis fue elegir un territorio, el territorio del Ter, que aquí veis, la cuenca hidrográfica del Ter, cuenca interna de Cataluña, una de las cuencas internas de Cataluña, porque estudiar una sola cuenca me permitió entrar en el detalle y poder experimentar la misma característica que el agua tiene de ser transescalar, ¿no? Al mismo tiempo necesidades y realidades de cuenca y contacto agua-ribera. Fue acertado en el sentido que me permitió también reflexionar y percibir las relaciones menores del agua, de la relación agua-ciudad. Y pasar, en este caso, de la relación ciudad-río a una relación de red hidrográfica y territorios habitados. Aquí empezamos a ver una serie de dibujos que fueron mi aproximación al estudio, a la familiarización hacia el TER. Aquí vemos el TER, su lecho principal y topografía. Ya son evidentes los tres grandes embalses de Saus-Euskera y Pasteral. La red de las aguas superficiales y los núcleos urbanos. Es evidente como los mayores núcleos se encuentran próximos a
el lecho principal o los afluentes principales. Y límites administrativos. El TER como frontera entre municipios, no tanto a nivel comarcal, pero sí a nivel de municipio, y diríamos más el medio TER y el bajo TER, son la línea de agua representa la frontera entre los municipios. Cauce principal, principales afluentes, núcleos y principales infraestructuras de la movilidad. No solo, el río no es solo corredor ambiental de viento y clima, pero es también corredor de energía y corredor, como vemos más bien en el Alto Ter, de la infraestructura de la movilidad. Una infraestructura de la movilidad que llega a la carretera comarcal, no una gran infraestructura como puede ser el AP7, por ejemplo, o el tren de alta velocidad, que sí que se abstrae más del territorio. Aquí, como estaba todavía ligada mucho a los núcleos urbanos, ¿no? Le interesa la ciudad de los núcleos históricos, y construyó un ábaco de los principales núcleos urbanos que están a lo largo del lecho principal, y es bastante evidente como sean los ámbitos de confluencia como Ripoll, la misma Girona, o Torelló o Manlleu, los que facilitan, ¿no? La urbanización, así como su crecimiento. El cauce principal, principales afluentes y núcleos. Y finalmente es necesario, cuando tratamos del agua y tratamos de cauces fluvial, es necesario también tener claro una geografía del agua derivada, porque el río no es una línea, veremos luego por qué, pero no es también existen también cuencas donantes y cuencas receptoras. El gran tema del abastecimiento de Barcelona, resolvido en los años 60 con las construcciones de los 3 grandes embalses, crea una geografía del agua derivada, del agua antropizada, digamos, derivada compleja. El río Ter es un río compartido. Las concesiones de agua, las derivaciones de agua dan 8 metros cúbicos al segundo para Barcelona, aquí tenéis, pero también el Ter alimenta Girona y la Costa Brava Central, alimenta más arriba, alimenta otras urbanizaciones, y hay un caudal mínimo asegurado a la salida de los 3 embalses de 3 metros cúbicos al segundo. Los 3 grandes embalses, aquí podéis ver un antes y un después de la construcción de los embalses, ¿no? Que crean lo que es el Bajo Ter, o definido también el otro río. El otro río, porque diferente del río que está aguas arriba, pero también porque es un río de caudal regulado. Son operaciones hechas en años con una sensibilidad sumamente diferente a la que tenemos ahora. Aquí veis el antes, no sé si ahora seremos capaces, o por lo menos en Europa quizás nos lo tomaríamos como más en serio con todas las posibles consecuencias, ¿no? El tema de agua para Barcelona derivada del Ter es un tema que empieza en los años, que se concreta en los años 60, que todavía es un término muy de lucha también entre las cuencas donantes y las receptoras, pero también es un tema de inmensa ingeniería hidráulica. Eran años en que se primaba, en que la ingeniería hidráulica tenía un papel seguramente más, se primaba lo que se podía obtener, dónde se podía derivar el agua, y la canalización que empieza en el Ter a la salida del Pasteral es una canalización que llega a 80 kilómetros, que llega a la estación de Cardedeu, donde se enlaza ahora con
el abastecimiento de Barcelona, que es el Ter-Llobregat más desalinizador. Para fijar temas de la ciudad y río, y también luego veremos de proyecto urbano. La territorialización de la ciudad, la expansión de la ciudad, conlleva una pérdida de relación y podríamos decir un alejamiento de las aguas del territorio, ¿no? La proximidad al cauce deja de ser una condición indispensable para el asentamiento, y los canales vinculados históricamente a las actividades productivas, extractivas del agua, pierden y reducen su papel. Esto debido al cambio socioeconómico que hemos vivido en los años. Los problemas medioambientales inmensos, obviamente, aumento de las superficies duras e impermeables, aumento de la extracción de áridos del lecho del río, construcción de presas y canales y desagüe con problemas en falda, problemas de sedimentos, alteración de la dinámica fluvial y, no último, la contaminación. Pero los corredores fluviales, como infraestructura de la movilidad, como infraestructuras culturales y ambientales, se están también configurando como terrenos para un proyecto de regeneración urbana y paisajística que aborda la resiliencia ambiental. Un proyecto integrado y amplio entre agua y ciudad, si pensamos al ciclo del agua urbana, ¿no? También, y hay estrategias de diseño basadas en el contexto específico, en el contexto de territorios de matriz fluvial. Un proyecto proyectos ligados y próximos a las aguas, encontramos términos cruciales cuales adaptar las ciudades a la emergencia climática actual, contextualizar la intervención en base a las características físicas, sociales y culturales del medio local, abordar la justicia social con los procesos de promoción, lo que llamamos ahora la gentrificación, y procesos de conservación del patrimonio. Y finalmente, la mejora del bienestar de los habitantes y la cohesión social. Durante la pandemia nos dimos cuenta de cuánto el espacio público en directo contacto con el agua fuera un recurso imprescindible y fueron quizás los primeros espacios que ocupamos, ¿no? Cuando podíamos salir un poco. En el actual clima de renovada atención al agua, yo creo que este año ha sido el año en que yo he visto más manifestaciones, seminarios de todas las disciplinas alrededor del agua. El agua está de moda, quizás porque ya nos hemos dado cuenta que hay mucha agua en momentos concentrados y hay poquísima agua en determinados otros momentos, ¿no? Demasiada agua pero nunca suficiente. A través de Río, que es el título del trabajo de investigación, quiere participar en la recuperación del espacio fluvial y quiere también ser motor del proyecto de la ciudad ribereña. El río guía la urbanización de borde, su lectura y su diseño. Tiene un papel activo para contrarrestar el despilfarro del suelo y ofrece criterios de diseño que van más allá de los límites administrativos. En síntesis, la proximidad al agua puede volver a ser un recurso, y la ciudad próxima al agua tiene más posibilidad de participar y más posibilidad de ser terreno de proyectos de regeneración. La segunda parte, el Bajo Ter, lo que hemos definido como el otro río, a través de 3 historias. Este dibujo es un dibujo importante. Si en futuro pensáis hacer una tesis o igualmente un trabajo de investigación, hay un momento en que algo crea la tesis. Este dibujo yo creo que estoy convencida que creó mi tesis. Aquí vemos el Bajo Ter, el espacio el tramo de río que voy a estudiar más en detalle, donde he dibujado el espacio del río, la zona inundable, ahora explicaré lo que es, y los canales analizados que luego veremos más en detalle. La zona inundable, definida como el espacio del río por la planificación del espacio fluvial, decidida por la Agencia Catalana del Agua, no vamos más en detalle en esto, es definida, dibujada, es un perímetro
totalmente convencional, o sea, totalmente abstracto, dibujado pensando en un periodo de retorno de 500 años. Significa que este espacio que veis allí, en rosa, puede ser ocupado por el agua con un porcentaje de una vez en 500 años. Esto no quiere decir que serán en 500 años, que esto puede acontecer mañana. Y todavía los tiempos son más cortos. Porque este dibujo es fundamental. La zona inundable está dibujada, se dibuja. Es una zonización que nos sirve a los arquitectos urbanistas o a quien interviene en el territorio para saber cuál es el espacio que puede ser ocupado por el río. Entonces, una zonificación a nivel de proyecto de ciudad y de intervención en esta área. Sintetizando, ¿por qué el TER? Porque el segmento representa un testigo increíble de muchos temas de ciudad y río. Es un segmento muy explotado y muy urbanizado. Fue el símbolo de la industrialización catalana junto con el Llobregat. Tiene un flujo de agua regulado y entonces se presenta como un caso a ser analizado, ¿no? Porque tan antropizado que es muy interesante. Y también porque no solo la planificación del espacio fluvial, varios otros, los catálogos del paisaje, por ejemplo, definen una urgencia, anuncian una urgencia en recuperar sus riberas. ¿Cómo estudiar este río? Un tramo de aproximadamente 70 kilómetros, a través de la geomorfología fluvial, que como aquí vemos, si la zona inundable se basa en la cartografía geomorfológica, aquí nos sugiere 3 partes de río. Entonces, podemos entrar en detalle, que es lo que nos interesa en cada una de las partes, conocer el detalle de agua ribera en cada tramo, entrar en la especificidad de cada tramo, y lo hacemos a través lo haremos a través del dibujo, considerando que el río es la primera traza y signo visible que tenemos en el territorio, y lo haremos también a través del estudio de 3 canales artificiales, uno para cada tramo. Los canales artificiales son, para esta tesis, la medida, la mesura de los territorios, más a escala menor, ¿no? Pero son también en un paso más, serán los dispositivos de transformación para el proyecto de regeneración de los territorios contiguos. Los cortes geomorfológicos, la sección del valle, en ambos sentidos, es una herramienta fundamental para conocer un territorio marcado por la presencia del agua. Aquí veis simplemente 3 fotos aéreas de los 3 tramos, tramo 1, 2 y 3, y las secciones que nos sugieren absolutamente lo mismo, ¿no? Las 3 partes. Si en el primer dibujo no hubiéramos dibujado la zona inundable, no podríamos percibir cuáles son las características de los entornos y del llano aluvial, ¿no? Aquí los cortes geomorfológicos del Bajo Ter, divididos ¿no? de fácil lectura, nos anuncian las 3 partes, y empezamos a bajar un poco de escala y a entrar en el primer tramo. Desde la Cellera de Ter a la salida de los 3 embalses, más o menos hasta Sarrià de Ter. Un tramo que, por característica, aquí veis un croquis, es evidente como el corredor fluvial sea apoyo lineal de las infraestructuras, de la movilidad,
pero también de la derivación para uso industrial. En rojo están señaladas las fábricas o las infraestructuras vinculadas al uso del agua. En azul los distintos canales. Ya veis cómo hay una secuencia de estos canales a uso industrial porque la geomorfología del sitio, la característica del valle lo permitían. Esta es la característica de este tramo, fundamental. Entonces, ¿cómo bajar de escala y verificar al mismo tiempo la escala de cuenca y la escala más próxima de agua ribera? A través, la elección cayó en el conjunto Burés, uno de estos rosarios, que luego ya veremos por qué rosarios, de infraestructuras vinculadas al uso del agua. Un esquema que traduce la construcción, las principales etapas de construcción del canal Burés y sus infraestructuras, en las que también se han dibujado el desplazamiento lateral del río, los tramos, la sucesión de los varios tramos que se crean del canal y las infraestructuras de la movilidad y en rojo los edificios vinculados. Como infraestructura de la movilidad tenemos la sucesión de las carreteras, la carretera comarcal, el antiguo Carrilet, Girona-Palamós, que ahora es una vía verde. Hechos fundamentales: un primer tramo, un segundo tramo que se construye, dos aprovechamientos de carácter industrial que por efecto de la riada en 1940 se destruyen. Se construye otro canal que une los dos aprovechamientos y en realidad sin proyecto. Hemos encontrado en los archivos de Santa Coloma de Farners un proyecto de localización de los años 60 que veremos en las próximas diapositivas. Para sintetizar, da uso industrial, hoy el canal tiene la única función de alimentar dos minicentrales. La foto de abajo es la construcción de un tramo del canal con presos de la guerra civil. Es la historia humana que se entrelaza a la historia de la dinámica fluvial, ¿no? Aquí veis el proyecto inédito de legalización del canal Burés, que si vais a ver la tesis que es online, hay toda la información del ingeniero Conde Cabeza. Entonces es un proyecto a posteriori, ¿no? Las terrazas geomorfológicas en azul y los rosarios, antes os decía, ¿no? Llamamos rosarios aquellos conjuntos formados por canales y edificios vinculados al uso del agua. Fábricas, pero no solo, ¿no? Característica de este tramo. También otro tema, el Carrilet. El Carrilet del Pasteral se une las fábricas que se construyen gracias a la construcción del canal, son decisivas para la ubicación de la nueva estación del tren Petit, que es el Carrilet, Girona-Palamós, Girona-Puerto de Palamós, o sea, también para materias primas y productos de la industria. Pero también, Anglès en 1911, también la estación y la semicolonia Burés determinan el crecimiento y determinan también el nuevo viario. Anglès crece en dirección de las fábricas, pero también hay nuevo viario con los nombres de las fábricas o de la estación. Más dibujos, pero quizás lo voy pasando. Canal Burés en la relación con los núcleos antiguos. El canal es en amarillo y el Ter es en rojo. La sellera de Ter y Anglès, edificios y red hidrográfica. Aquí veis en rojo los desagües de la vertiente que luego se pasan a ser agua subterránea y el conjunto de canales artificiales. Entonces, los temas: río corredor para el primer tramo, río corredor de soportes de la infraestructura y el tema del patrimonio hidráulico, o sea, los antiguos edificios industriales como posibles contenedores y activadores flexibles.
O sea, estos son los términos que pueden entrar en un proyecto de regeneración que usa el canal. Potencial, el potencial de los rosarios y de edificios vinculados al uso del agua. Aquí solo unas imágenes de las fábricas Burés, de la colonia Burés, semicolonia Burés, de la casa patronal y de todas estas infraestructuras, construcciones de grandes dimensiones que pueden entrar en el proyecto de regeneración. De hecho, las fábricas Burés, Anglés ya está ocupando parte de las fábricas Burés. Directrices de proyecto para sintetizar la primera parte. Dar continuidad a un recorrido a lo largo del canal recuperado, unión de los caminos de manutención existentes. Si hay una vía de agua, siempre hay un camino de manutención. Si esta agua se está utilizando, entonces podemos unirla y crear un camino que puede ser una alternativa a la carretera. Y entonces temas de movilidad alternativa, obviamente. Restablecer las relaciones transversales entre los núcleos y el TER, porque es un canal muy incisivo y que crea una barrera entre los núcleos antiguos y las nuevas urbanizaciones y el TER. Rehabilitar los pasos en correspondencia de los antiguos caminos transversales hoy cortados. Establecer criterios de edificación en áreas urbanas para preservar espacios abiertos actualmente cultivados y conectados a la red de regadío, aquella bolsa de cultivo, ¿no? Hay el tema también de las huertas ligadas a la semicolonia, que también se pueden conectar en términos más vegetacional, digamos. Y en las franjas entre el canal y el TER y la carretera, combinar la residencia y las actividades agrícolas y potenciar el uso turístico y agriturístico y el excursionismo, ¿no? A lo largo del eje del canal, que hoy está bastante poco, que entra muy poco en la vida del entorno. Segundo tramo, desde Le Serrat hasta Sant Jordi Desvalls. Aquí una imagen aérea del campo de aviación que se montó durante la guerra civil en este tramo. Estudiado en detalle a través de la acequia Viñals, cuadro histórico de etapas de construcción de las acequias y infraestructuras vinculadas, desplazamiento lateral del río, tramos de riego. Vemos en amarillo el riego que nace de la concesión de 1760 para molinos y riego, se amplía. Y finalmente, en 1959, un último tramo. A esto hemos añadido infraestructura de la movilidad, la carretera que se forma, las vías de tren y edificios vinculados al uso del agua, una pequeña fábrica aquí. De molinos a riego pasa a ser hoy el eje vertebrador del llano de Bordils, agrícola. TER, zona inundable y campos. Aquí vemos ya, si dibujamos en un croquis simple las direcciones de las plantaciones, de los cultivos, vemos inmediatamente franjas de vegetación. Pla, en 1966, nos hablaba de un paisaje cultivat i ordenat. Terrazas. El TER, las formas de la geomorfología fluvial. Terrazas, que ya hemos visto en el primer tramo, y aquí dibujamos también en azul, y meandros abandonados. Y también sobreponemos a campos. Los meandros abandonados, si miramos el perfil de los límites administrativos de Bordils, aquí lo tenéis abajo, vemos esta memoria, ¿no? Que solo la geomorfología nos hace ver que era un antiguo meandro del río. Las franjas bastante vinculadas a las terrazas geomorfológicas, las franjas de vegetación. Els Bordils fa el bordillenc, que ya no existe, por cierto, y es uno de los árboles blancos más bonitos de la tierra, así lo definía Pla siempre en el 66. Tenemos una primera franja de plantaciones más próxima al TER y una segunda franja de vegetación y de cultivos de frutales y viveros.
creo que ha pasado a ser otra esencia. Ya no es el original bordillenc descrito por Pla. ¿Se lo ha cruzado o por tema de...? Sí, se lo habrán, porque quizás rendía poco en términos de plantación. Porque la industria maderera y del papel, originariamente también había una pequeña fábrica de papel, sigue siendo fuerte. O sea, este tramo sigue viviendo de las plantaciones, ¿no? En esto que red de las aguas, terras de regadío y parcelas agrícolas, aquí también una sobreposición de leer, pero es fácil ver cómo el tramo más próximo esté ocupado por hileras de árboles, ¿no? Ese es y en azul veis el terreno de regadío de la acequia, que es el límite, ¿no? El límite en amarillo. La tierra de cultivo de las franjas de vegetación se mide de forma diferente. Se mide más próximo al río, tenemos feixes. En el siglo XVIII se hizo el primer reparto de tierra del Ban por la modificación del lecho del Ter. El Ter fluctuaba mucho más de lo que fluctúa ahora por la regulación de su cauce, y aparecían tierra y desaparecían, y se daban a los habitantes para cultivar, y todavía se marca la propiedad en este modo. O sea, con cada uno sabe cuál es. Una fecha puede variar entre 1 y 3 hileras de árboles. Pero el terreno de regadío, como vimos en las parcelas agrícolas, plantas de vivero y frutales se miden vesanas. Sistema común, digamos, ¿no? Edificios y red de las aguas. En amarillo el canal de la acequia Viñals. Vemos cómo contiene la urbanización. Contiene la urbanización la zona industrial de Serlà, sobredimensionada, que se construyó para Girona ya no tenía espacio suficiente por zona industrial, y se mudó en Serlà. Aquí veis un tipo de edificación, un conjunto urbano, que es el de Bordils, que será más bien típico del tercer tramo, en isla, ¿no? ¿Por qué en isla? Porque estaba simplemente en el ámbito de fluctuaciones del río, ¿no? Temas del segundo tramo: fluctuaciones del Ter como matriz y recurso, el agua que contiene la expansión de la urbanización de la ciudad, y el tema de la fachada fluvial, no solo la fachada fluvial al Ter, sino la fachada fluvial a la misma acequia, ¿no? de la ciudad que se territorializa. Entonces, hoy tenemos el gran potencial de recuperación y valorización de la nueva fachada urbana fluvial. Aquí tenéis alguna imagen, ¿no? para ver. Aquí está la acequia mismo, el potencial que tiene esto a nivel de la edificación, ¿no? Y entonces, cuando está en italiano. Cuando pensamos a directrices, sugerencias de proyecto, acciones, entonces, nueva fachada urbana fluvial a la acequia y al Ter, que contiene los crecimientos, criterios para la edificación que da la espalda al agua, pensar accesos, pensar a fachadas, pensar a conexiones y recintos, preservar y establecer espacios abiertos a lo largo de las trazas de agua de escorrentía. Esto vale para todo, ortogonales a la acequia, y esto vale para todos los tramos. Y finalmente, completar y señalizar un recorrido a lo largo del eje del canal principal alternativo a la carretera. Esto también lo encontramos en el primero, ¿no? Organizar acceso a los equipamientos y al verde público. No voy más en detalle en este pequeño mini master plan que podéis encontrar en la tesis, que está online, luego lo veremos. Tercer tramo, desde Colomers hasta el mar. Hay dos grandes hechos geográficos que dividen los tres tramos: el desfiladero de Sant Julià de Ramis y el gran meandro de Colomers. Como veis aquí, un área ya diferente, estudiado en detalle a través del canal de la presa d'Ullà. ¿Lo de arriba no era Almugar?
¿Este? No, este es el... No. Este es la llana. Es más visto quizás desde el Montgrí o no sé decir de dónde está visto, pero no es la Muga. No. Eso es Ampuria Brava. ¿Crees? Sí, el fondo rojo. Ah, sí. Esto tiene que ser la Muga. O sea que no vamos bien con la foto, no, entonces. Vamos genial, pero No, no. Foto no, pero todo lo otro sí que vamos genial. Es verdad, entonces no puede ser, no puede que incluya, ¿no? Porque este es Emporia... Ah, claro, sí, es un Brava este. Entonces, bueno, mismo terreno. No, vale, de un lado y del otro. Me encanta, y veo mi casa Bueno, bien. Bueno, pero característica de la tierra y de matriz fluvial sí que la tenemos. Baixo Empordà, Alto Empordà, lo que sea. Aquí, canal de la presa de Ullà, en rojo. Y nos encontramos en este lado, no en esto que justamente decías tú. Más temas. La regulación de los cauces. Aquí el agua está en negro y en rojo las regulaciones, o sea, presas, lo que son obstáculos, pero también motas. El tramo final del Ter está contenido por motas, las últimas de los años 70, y más un canal, el canal de Gualta, que une el río Daró con el río Ter. En determinados periodos del año, por cierto periodo del año, los dos ríos funcionan como un único sistema hidrográfico. Si hacemos en la cota aquí otro croquis, la cota más o menos una cota cero, intentamos dibujarla. Dentro nos encontramos estas edificaciones en islas, ¿no? Aquí la llanura de inundación y las islas, que son donde se han urbanizado montículos, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el río actualmente regulado de las motas, pero era un río, un área de delta, y lo veremos más tarde. El canal de la presa de Ullà y las infraestructuras, la modificación del cauce. Aquí vemos las formas de la geomorfología fluvial que nos hablan de paleoálveos, de antiguos álveos del río, y el gran tema de la modernización del río y edificios vinculados al uso del agua. Las etapas de formación de del canal de la presa de Ullà, que nace para mover molinos y para el riego, y hoy no recibe el agua del Ter. Con el término modernización, lo que se quiere decir es se quiere aprovechar mejor el agua, menos desperdicio de agua, y soterrarla, ¿no? Es uno de los tramos del río que ha vivido a partir del 2001 la modernización del riego, pero esto conlleva una serie de otros temas que son que un sistema de vías de agua superficial que pierde su función de riego, viene a ser solo unas trazas o unas zanjas que reciben solo el agua pluvial, como ves aquí. Y entonces estamos perdiendo parte de lo que era el patrimonio hidráulico y el patrimonio histórico del territorio. Hoy la presa de Ullà no sirve para nada, no deriva agua del Ter, pero también nos encontramos en un momento en que l'ACA promete cada vez más derivar menos aguas a Barcelona. Por lo tanto, con el compromiso amb el Ter tenemos la posibilidad de más agua circulante, entonces podemos pensar de nuevo de recuperar estas zanjas que hemos perdido. Aquí vemos la red hidrográfica y las formas de la geomorfología fluvial. Vemos los canales abandonados, como decimos antes, y los paleoálveos que nos hablan de un territorio de delta.
y en azul el llano aluvial. La topografía, el microrelieve, la microtopografía es la clave para entender el territorio. Aquí vemos los montículos donde se asientan los núcleos históricos, pero también los espacios cercados, la que hemos llamado habitaciones, o sea, los altos muros y las barreras de vegetación, crean la protección, son una forma de habitar el lugar, ¿no? La protección que necesitamos de las aguas. La zona inundable aquí nos revela también, aquí zona inundable, puentes y principales infraestructuras de la movilidad. Aquí la zona inundable nos revela este continuo ir y venir de hombre, manipulación, antropización y naturaleza, ¿no? La zona inundable aquí está marcada y definida por una carretera. Es una carretera dique, es una carretera construida que sirve también para arginar, digamos, el agua, ¿no? El agua que podría llegar a venir. Y el tema de los puentes, ¿no? Intermitentes, en Toruella se construye y se destruye varias veces, pero si no es puente, si no hay barcas, hay vados, y son decisivos en la conexión, en la conexión de los núcleos, y aquí de la conexión entre Torroella del Montgrí y la Bisbal, ¿no? Que era el área de mercado que servía Torroella. Temas: regulación de las aguas, cauce estabilizados y agricultura, el relieve clave para entender el uso y la ocupación del suelo, el río como obstáculo y puentes y vados. Entonces, el potencial de los recintos o espacios abiertos limitados, espacios cercados, que pueden entrar en el proyecto de valorización, digamos, ¿no? Aquí veis la masía con altos muros, los campings, y los campings también delimitados a barrera de vegetación y microtopografía, y las closes. Si conocéis las closes, tú seguramente las conocerás. No. Son prados inundables. Es un antiguo sistema de cultivo y también de gestión del ganado, ¿no? Son campos cercados con microtopografías que se podían inundar, servían para, cercar el ganado, pero también en épocas de sequía se podían cultivar. Podríamos hablar también de los arrozales como sistema de habitación, ¿no? Pero ahora no existen, pero en la toponimia encontramos grandes arrozales, porque hasta la prohibición era tierra de arrozales. Bueno, Pals todavía lo es. Recintos, espacios abiertos y limitados, el mini master plan a lo largo del eje del canal. Preservar y establecer espacios abiertos, otra vez es correntía de relieve, para evitar la soldadura de las conurbaciones. Establecer un recorrido a lo largo del canal principal recuperado. Proponemos que esta agua que se da cada vez menos a Barcelona entre en este sistema de zanjas a cielo abierto, ahora secas, y valorizar caminos alternativos desde Toruella hasta el mar. Es un área densamente, la área del litoral está bastante cargada. Habría mucho más temas de términos, digamos, vegetacional o de paisaje vegetacional, que no voy a comentar ahora, fijándome más bien en términos de arquitectura o de mini master plan. Potenciar el uso turístico y agroturístico a lo largo del eje histórico del canal, en masías, en área de acampada, en espacio de agricultura didáctica, ¿no? Esta posibilidad alternativa al litoral. Y fomentar actividades agrícolas y ganaderas adaptadas y respetuosas del medio ambiente, que contribuyen al mantenimiento de los paisajes históricos, como son las closes. Característica del Baix y del Alt Empordà. La desembocadura. Llegamos al mar. Conclusiones, algunas breves conclusiones. La tesis, el trabajo, intentó, y por algún lado consiguió,
construir un mapa del agua en 3 territorios que pertenecen al mismo río. Mapa del agua, cuando decimos mapa del agua, tenemos que pensar que la red de regadíos muy a menudo es manuscrita. Yo la encontré manuscrita y la redibujé, y es propiedad de la comunidad de regantes. O sea que es verdad que a través de la modernización de riego, en los ministerios de Ramadería y Pesca o como se llama ahora, obtienen estos datos y hacen propio estos datos, pero se trata de material manuscrito y de propiedad. O sea, nosotros no tenemos ninguna información, ni en GIS nos da exactamente el recorrido del agua superficial y menos del agua subterránea para el riego. La tesis lo que intentó hacer es evidentemente una tesis hecha por un arquitecto. Salió de la arquitectura. Lo que se intentó hacer era proponer dispositivos de transformación, ¿no? Que no usan el agua como aglomerante, no sé si se puede decir, como legante de las realidades del contexto. Y también hacer entrar el proyecto de la ciudad en el proceso de recuperación de los ríos, ¿no? Sobre todo en un momento en que hay la posibilidad de tener más agua circulante en el Bajo Ter, ¿no? Pero sí es urgente la recuperación de los ríos, y estamos muy atentos y muy sensibilizados en la limpieza y en el trabajo de las riberas. Esta es una ocasión también para la ciudad de Borde, para su regeneración o revalorización. Finalmente, conclusión de las conclusiones, la tesis se puso entre la realidad natural y humana urbana, por un lado la realidad natural y el otro la humana urbana, ¿no? Hacía una reflexión que considera que el hábitat de los lugares se tenga obviamente que unir al pensamiento y al pensar ecológico, en estos términos tan sintéticos y bonitos, de socio-naturaleza, o de pensar el río como un espacio público de socioecología, ¿no? Finalmente, la red de las aguas, no obstante no sirvan más a las fábricas o pueda no servir más al riego, sirve y es de nuevo recurso para el proyecto de la ciudad contigua. Y aquí, Francesc, voy con el vídeo. ¿Sí? Sí. Voy, sí, venga. Yo recorriendo, no sé si tenéis 4 minutos más, ¿sí? Preparando la presentación, he ido a mirar otra vez todas las imágenes que yo tenía del Bajo Ter, y todas las imágenes que yo tenía del Bajo Ter, del Bajo Ter y algunas del Ter. Caminé todo el Bajo Ter, todos los 70 kilómetros, sí, seguramente, con varios medios, esencialmente a pie, caminé, andé, y bastante del Alto Medio Ter. El único hilo de estas imágenes que he ido componiendo, ni mucha resolución ni imágenes artísticas, es que contenieran, que las imágenes tuvieran símbolos, letras o números. Quizás en estos podemos ligar los dos mundos, ¿no? El río, la ciudad, los territorios habitados y la red hidrográfica. Y es una videopresentación. Señalar, valorizar, proteger, utilizar, reivindicar, habitar el Ter.
dormís. Sí, no. Ya está. Aquí bueno, al final la tesis que podéis encontrar online y 3 referencias de artículos que han salido con referencia a la tesis. Pero todo el material está en la tesis, sobre todo en el álbum, si tenéis paciencia de mirar todos los dibujos están en el álbum, que es uno de los anexos a la tesis, más el proyecto inédito de Conde Cabeza. Gracias. Res, moltes gràcies. Si teniu alguna pregunta, després aprofiteu que no queda aquí. A mi m'agradaria, en català ens entenem. Sí. El tema de l'última modificació del tram pel Baix Ter, des de Torroella fins a Estarquí, si has trobat documentació en quin moment es produeix, una cosa són les motes, Sí, i l'altra és que l'antic Ter, el Ter vell, no? el Ter vell. En quin moment? Bueno, pero en la tesis está todo. Está todo. Todo. Sí, por paso. Al principio el Ter vell era intermitente. Se usaba la gola, se estabiliza como es ahora en los años 70. Las motas son de los años 70. Pero el Ter vell es uno de los tramos que era más utilizado por el Ter, por eso queda en la geomorfología, marcado por la geomorfología fluvial, pero ni había muchos otros. En la tesis está todas las fechas, sí. Com a delta funcionava Absolutamente delta. Espera, miramos bien. Era un delta. Y como todos los deltas, a los humanos no les gusta mucho, ¿no? Es difícil de vivir en un área de delta. Mira aquí. ¿Cuántos años fue un delta? Siempre hasta los años 70, aunque se estabiliza antes, pero no sé decirte la fecha, con motas, pero las motas actuales son de los años 70. ¿Ves? O sea, el Ter vell, pero también había otro, porque este es el más bajo, era era con más caudal, pero que el Ter desaguaba antes. Era más probable este que este. La gola se estabiliza en una posición para dar más margen al cultivo, es también el proceso de estabilización de los cauces es complejo. Seguro que coneixes, hi ha una tesi no escrita, o sigui, publicada per Lluís Auquer, Lluïsa? Lluís Auquer, un arquitecte que l'ha publicat, però sí que l'ha d'alguna manera explicat, com un estudi de transformació del Ter des de l'Antropocè. Ah, no, pero este es lindísimo. Cuando incluso se habla del tramo hacia Empúries y también más arriba a Vic, es las posibilidades del agua. La cita de Lluís es que hizo una conferencia de varios arquitectos donde hablaban de sus casas y él, que habló de su casa que está en Rupià, no dijo nada de la casa. Y habló de esta. Habló durante 3/4 de hora de la historia de la gola del Ter a lo largo de los griegos. Ah, mira, ves. Això dir que no l'ha escrit. No l'ha escrit, però explicar. Yo he leído un artículo con los dibujos también. La història que hem llegit, se'n va passar. I que remunta l'Antropocè. Y lo de Vic también. La posibilidad que esto no... ¿Qué posibilidad? La posibilidad que el Ter no hiciese esta curva, pero sino que bajara por el llano de Vic. También hay locubraciones en este sentido. El port d'Empúries i la sortida natural del Ter, això sí que està per això el port important era Empúries. Una bifurcación. Els barcelonins per treure l'aigua amb ell.
quedar favorits del Tarbuet al final. Per això, en comptes de Barcelona, els propietaris de la part sud van desviar que no anés cap a Empúries per assecar els terrenys del Comte d'Empúries. Per això estem parlant de 1500... Sabía yo que era bonito pero difícil presentar el TER, una italiana que viene a presentar el TER, a hacer una narración del TER aquí. Però... El riu és vida i és viu, no? És viu. Els últims 20 anys, i té 6 anys, de què any Lleida 2014. Ya tiene años. Ya. Claro, claro. Es para que... De hecho, sí. Yo envié la tesis a todos los ayuntamientos, recuerdo haberlos enviado a todos los ayuntamientos, pero a todas las asociaciones que me ayudaron, al consorcio, al Bater, que de hecho ahora es propietario de las zanjas a cielo abierto, o sea que es un hecho inmenso que sea propietario de algo que se perdería, ¿no? Pero luego no ha habido paso más, pero bueno, en algún momento. Jo crec que un pas important és que han incorporat la plana del Ter, el Parc Natural del Montgrí Baix Ter. O sigui, el Parc Natural no és el Parc Natural del Montgrí, és el Parc Natural del Montgrí Baix Ter. O sea, que ¿crees que esto es un paso importante? Sí, jo crec que sí. Lo es. Tota la plana aquesta fluvial com a espai natural. A ver, a mí, o sea, que los aguamolls estén protegidos, a un montón de trabajos también de LIFE, o sea, de proyectos europeos. O sea, no me preocupa el mantener el existente. Me preocupaba más un canal que desaparece, que por su interés no tiene un interés quizás ambiental inmenso, ¿no? Pero a nivel de patrimonio hidráulico histórico es increíble. Y obviamente aquí la modernización está bien en los términos que nos hace usar el agua de manera más eficiente, ¿no? Y eran los mismos regantes a quererlas, ¿no? Los primeros que las quisieron, pero claro, hay un mundo de trazas que se podían perder. Y incluso el canal Burés ahora, no lo sé, 6 años que no veo el canal Burés, pero el canal Burés también, 2 minicentrales no son suficientes para ser un canal mantenido y usado y central en la vida. No lo es. Perquè aquest flux d'aigua es mínimo. és massa poc. Minicentrales ridículas, o sea, ridículas no, pero quiero decir... ¿Centrales de qué eran? Porque nos has comentado que había como unas 3 centrales que se hicieron, minicentrales. Estas, las 2. Esto, que yo no he entendido. ¿Centrales de qué? Ah, hidroeléctricas. ¿Colonias o...? Hidroeléctricas. Hidroeléctricas de las fábricas. Antes eran turbinas de la fábrica, donde normalmente la sucesión es esta. Turbinas de la fábrica que se mueve con pulsión hidráulica, y donde hay turbinas luego pasa a ser, el salto se usa para central hidroeléctrica. Hay poca agua, poco caudal, ¿no? Hay poco caudal. No me preocupa la electricidad. Digo que hay, o sea, que para mover estas minicentrales derivan poca agua. Entonces, menos aguas, menos manutención, solo los técnicos de FEXA, ninguna vida, ningún interés en los caminos, en los pasos. Quiero decir, son canales que han perdido la relación con los núcleos urbanos. El propietari de l'edifici és qui explotava la xarxa. No era una xarxa estatal. Claro, la familia Burés es propietaria de la concesión de agua, pero propietaria de la zanja, y la mantenía con la semicolonia, al lado estaban los huertos, y quiero decir, pero puede entrar otra vez con pequeñísimos pasos, puede entrar otra vez en la vida de los núcleos al lado. Lo que no pasa con la acequia Viñals, por ejemplo, porque sigue siendo el eje vertebrador
magnífico del llano de Bordils y está perfecto, hasta demasiado, hasta hiper... No serà perquè una indústria bueno, de plantació, también, obviamente, claro. Pues claro, sí, claro, y viveros, y plantas, viveros, pero quiero decir que allí sí que es como, es de los 3 tramos es lo que mantiene una viva su antigua función, no que sea necesariamente bueno mantener la antigua función, pero el canal vive con su territorio. Y si habéis visto la imagen, en 2000, creo que era 2013, lo estaban perfilando, o sea, está a punto. Claro, la ciudad que lo tiene como borde quizás no lo viva tanto. Una altra cosa, en el tram de la Cellera a Anglès, proposaves que la traça dels canals pogués ser una alternativa a la xarxa rural. Al viario, o sea, no los canales. No, los camins paral·lels al canal. Jo sí. Yo lo he hecho. No, si no has fet, però és el carrer bici i tot això. Esto. Això les bicis com a alternativa de viària. No como viario, no como viario auto. Alternativa alternativa, sí, movilidad alternativa, como soft, light, ¿cómo se llama? Ciclo. Bueno, si el auto va a desaparecer en cuestión de decenios. Lo dices tú. Se va a recuperar. Muy bien. ¿No? Vale. De hecho, no sé si era Turiel que proponía que tanto molino en el mar que nos quieren colocar cuando recuperando la hidroeléctrica se podrían llegar a solucionar, o sea, dejar de globalizar y localizar más la electricidad en estos casos. Y había una cosa que has comentado del ACA, este plano, este concepto de que cada 500 años puede haber una gran inundación. Yo no tengo idea de cuándo se han hecho estos planos, igual tienen 20 años, no sé si los van actualizando. 2010. 2010. Claro, porque de 2010 aquí ha habido unas sequías increíbles que supongo que han reducido la capacidad de infiltración del suelo, que igual supongo que se tiene que transformar un montón. Tal y como están cambiando los tiempos a nivel... Exacto, sí, está cambiando todo, pero es verdad que la Tierra es mucho más antigua y el suelo de matriz fluvial analizado con la cartografía geomorfológica da pistas importantes. Quiero decir, ellos hacen cálculos donde entra, lo podéis consultar, PEF, planificación del espacio fluvial, es una zonificación que ellos hacen, ¿no? Que lo hacen en respuesta a la normativa marco del agua, que les obliga a mantener un caudal ecológico bueno, sano y tal, les decía antes de 2015. Entonces por eso han tenido que hacer la planificación, un diagnóstico y luego una planificación. A ver, ha cambiado mucho, pero los tiempos de la Tierra de matriz fluvial, los tiempos de la Tierra no son nuestros tiempos, no ha cambiado tanto, diría yo, y no soy una experta, diría que no ha cambiado tanto. Quizás se han hecho más cortos, pero los tiempos de la Tierra son... L'altre dia sentia un gent vinculada a l'ECA que deia que el Glòria ha alterado. Els períodes de retorn. ¿Que confirmar o no? ¿Confirmar o no? Inclús superó els àmbits, algun per un accident tipus que va trencar la motollada i per tant això estava per sobre. És un tema més de cota que no de permeabilitat del sòl. Sí, bueno, es un tema de terrazas, de microtopografía, pero no solo. Es geología, es mucho más, es hidrología, es también aportación de agua menor o mayor, sí, es también esto. Pero además que es un río regulado, o sea, se abre, se cierra. Que obviamente la regulación, o sea, parece que yo haya expuesto la regulación como el mal, ¿no? Pues en realidad ha hecho que siempre estamos en una posición intermedia, ha hecho que haya menos inundaciones.
la regulación del TER se hizo también por eso, además que para hidroeléctrica y para llevar el agua a Barcelona. Pero también ha desencadenado una serie de transformaciones que no nos esperábamos, ¿no? La dinámica fluvial, un río Mediterráneo que tiene más agua normalmente que la media estacional antes de la regulación, vegetación, aquí entran todos términos, pero es verdad que ha protegido también el territorio, ¿no? Las grandes inundaciones de Girona ya no ya hay menos. Yo, para acabar, una última pregunta personal. Tengo mucha curiosidad cuando hablabas de que has andado 70 kilómetros de TER. Quería preguntarte cuánto has nadado de TER. Me tiré una vez al TER. Antes de no, más o menos a la presa de Bollá, hay estos que hacen kayak, ¿sí? No sé cómo se llaman. Después del meandro, sí, después de Colomers, sí. Ahí me tiré, pero no mucho. No, quería probarlo. Estaba un poco sucio también. Pero bueno, y luego probamos TER. Y los que usan todo este tema del deporte, ¿no? del agua y tal, es un recurso increíble, ¿no? Porque aman el agua más que... Yo los he visto, esto del kayak, los he visto en reuniones, defienden y el río de una forma... Sí, ahí para ellos no tendríamos que tener ninguna presa, ríos libres, tal, ¿no? Pero quiero decir que son... Sí, ahí, hasta aquí, no más, y no nadando. Porque tú sueles tirarte al TER. Yo hubo una época que viví cerca del Daró. ¿Sí? Se iba en bici a la Gola y allí al final me bañaba. La Gola no vale. La Gola es mar. La Gola no vale. ¿En el canal? ¿Te tira también el canal de Gualta? No, estoy esperando hacer una tesis para luego... Vale. Sorrànigues. Sí. Sorrànigues al passadís aquest, això, no és el bany estupendo. Solarium inclús. ¿Solo hay? Con solarium incluido. Que solarium incluido. Sí. Sí, es lindísimo. Allí sí. Mira, allí sí. Si vuelvo, quizás allí sí. La tesis está disponible, se puede todo, descargar. Sí. Todo. Encontrarás muchos errores porque han colgado la versión que era antes de la última corrección, así que italianadas en el medio. Esta es, como dice la mención internacional, está mitad en italiano, mitad en castellano. O sea, la parte, pero el capítulo 3, que es esto del caso de estudio, está todo en castellano. Yo igual estaba justo escribiendo, pero ha habido un momento que igual ya lo has dicho, porque empezaste diciendo que tu ilusión por el río, que estuviste mucho tiempo trabajando con el Tajo, ¿era? Ahora estoy trabajando con el Tajo. Vale. Ahora estoy haciendo un postdoc, se está acabando ahora. Estuario del río Tajo, Lisboa, está en Lisboa. El río de Lisboa es un estuario, es el gran estuario del Tajo, y estoy analizando, investigando en varias formas la red hidrográfica del estuario del Tajo, la relación con el área metropolitana de Lisboa, que es margen norte y margen sur. Per què, jo ho he vist en diferents treballs sobre recursos fluvials, per què feu servir el vermell com a traça? Sí que lo has visto, me alegro. Es una pregunta bonita y que los arquitectos no hacen. Tú no eres arquitecto. Sí, yo utilizo el rojo como... No lo utilizas para el chorrelar. Y otros colores. Pues entonces, si eres arquitecto me entenderás más. No, la pregunta és d'on t'has tret, perquè no és una decisió teva de la tesi, està argumentada d'alguna manera, ¿no? O no. O no, ¿no? Yo creo que sí. Pero habéis visto dibujos en negro y en el álbum veréis dibujos en azul. Podría contestar
con otra pregunta, ¿no? ¿Por qué el agua es azul? ¿El río es azul? ¿Por qué? ¿Sí? No, es una convención, ¿no? Los ríos al color del cielo, ¿no? ¿Qué color es el cielo? Rojo difícil, pero al atardecer también. O sea, no lo tenemos tan claro, pero sí, es convencional, ¿no? Pero ¿por qué rojo? Cuando hacemos un concurso, tenemos el área de intervención marcada en rojo, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces. Quiero decir, allí, ¿no? Ahí puedes, ahí debes, deberías y tal. Entonces es como decir, desde allí, aquí es desde allí, ¿no? Es de donde tendría que empezar la cosa. Pero somos arquitectos y entonces no somos biólogos, no somos ingenieros ambientales, entonces, pero el focus allí, o por lo menos a través de la historia que nos escribe este río, ¿no? Esta puede ser una respuesta. ¿Sí? Mira, entonces, si sangre es en los antiguos atlas. ¿Os acordáis cuando misuraban? Bueno, tengo infinitas imágenes de esto, pero misuraban los ríos, para misurarlos los ponían todo en vertical para medirlos, ¿no? Los más grandes ríos de Europa, los más grandes ríos del mundo, entonces el Nilo, no sé qué, todos ahí. Y ahí sí que es sangre, que es como si fuera sangre, ¿no? Ahí sí que son como las venas, ¿no? Ahí se ve, pero no es tan rojo. Pero sí, vertebración y agua hay. Bueno, després de dona líquid, si voleu acabem de fer una cervesa o una aigua aquí fora i que hem de comentar més extensament i també perquè té un tren que ha de marxar d'aquí una estona. Sí, 20 minutos. Cerveza, bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias por venir. Ostras, si hubieras visto antes mi presentación, me hubieras dicho que esta foto no tenía nada que ver.